Buenas mi gente, ¿cómo va todo por ahí? Hoy les traigo un libro del primer escritor latinoamericano en este canal, que es nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura. Y tenemos hoy Relato de un náufrago, que por lo menos en mi edición, no sé en las demás, tiene un subtítulo que dice Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Es decir, a priori ya sabemos que es un náufrago que pasó por un montón de cosas, desde el haber estado en una balsa 10 días sin comer ni beber, pasando por el estrellato por hacerse famoso por este episodio, y después dice el subtítulo olvidado hasta por el gobierno y por la gente. Entonces vamos a ver qué tiene para ofrecernos este libro, qué preguntas nos podemos hacer. Y lo primero que tengo para decir es cómo me encontré con este libro, mi historia particular personal. Resulta que estaba cursando una materia en la UBA, en mi carrera de Ciencias de la Comunicación Social, estaba en taller de expresión 1, una materia anual en la que básicamente aprendés a escribir. Es como si fuera la semilla que te plantan para después agarrar la orientación de periodismo. Y tenía un profesor muy particular llamado Alejandro Ceselovsky, de esos profes que pareciera que se la saben toda, viste, que gesticulan en el aula, que son unos showmans. De hecho, lo que hicimos con el profesor y con la clase fue llevar a una famosa modelo argentina, súper polémica, a la UBA, a una clase de la Universidad de Buenos Aires. Están los registros, se llama Vicky Zipolitakis en la UBA, bueno, y ahí aparece ella como en un pizarrón dibujando, hay un montón de memes, dibujando, bueno, cosas extrañas para una universidad, pero resulta que él quería hacer un experimento, este showman, este profesor, donde lleváramos a alguien muy conocido, muy famoso y muy externo a una universidad, a ese aula, y después escribiéramos todos los de la clase notas en base, bueno, a cómo fue que llegó en el auto hasta la facultad. Porque imagínense una famosa, pero súper famosa en ese momento, modelo, llegando a una universidad. Bueno, resulta que en una clase con este profesor, que ya más o menos introduje cómo era, recuerdo que nos dijo una frase más o menos así, de que todo o toda estudiante de periodismo debía leer Relato de un náufrago. Que acá la prosa de García Márquez era increíble y que era el perfecto ejemplo de cómo el periodismo podía convertirse en buena literatura. Entonces yo estaba laburando en una librería, dije, bueno, ya está, lo compro, vamos a probar suerte, a ver qué onda. Este episodio de Vicky Zipolitakis en la UBA y todo esto de que nos contó del libro habrá sido hace 7, 8 años. Ahí fue cuando me lo compré y lo leí por primera vez. Y hasta hace unos días no lo había agarrado nunca más. Me había olvidado que existía. La verdad, gente, es que lo leí por segunda vez y me pareció increíble. Primero porque obviamente con el paso del tiempo te olvidás de todos los hechos del libro, de cómo está escrito. Entonces leerlo por segunda vez es prácticamente leerlo por primera vez. Te encontrás con la sorpresa de lo nuevo, ¿no? De ir leyéndolo y decís, opa, mira esto. Y segundo porque es verdad que es una obra maestra. En mi edición, que es la de bolsillo, este libro tiene 156 carillas y les aseguro, gente, bueno, carillas con la letra bastante grande, les aseguro de que lo pueden leer en un día, o por lo menos de que lo van a querer leer en un día, porque empezás a leerlo y no puedes creer lo que va pasando y decís, quiero más, un capítulo más, y es súper adictivo. Entonces, ya que estamos haciendo esta introducción, ¿por qué todo estudiante de periodismo debería leer Relato de un náufrago? Porque la historia, el relato que forma parte del libro, está basado en hechos reales. Se trata de un náufrago colombiano, Luis Alejandro Velasco, que naufraga a bordo de un buque de la Armada colombiana que estaba viajando desde Estados Unidos para Colombia. Era un viaje bastante corto y el tiempo supuestamente estaba bastante bueno, pero el mar empieza a picarse, como se dice, empieza a haber olas bastante grandes. También hay mucha negligencia de parte de la tripulación del barco, de los marineros. Ya cuando lo lean se van a dar cuenta por qué. Y resulta que terminan naufragando, se terminan cayendo al mar literalmente 8 marineros del buque. Esta historia es viejísima, sucede en el año 1955 en Colombia, mejor dicho en el mar, pero bueno, los marineros son colombianos y el buque también. Encima hay un contexto tremendo en Colombia, está la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que según leemos al comienzo del libro, por lo único que se caracterizaba a este Pinilla, que era el dictador colombiano, era por matar a tiros a todos. Dice Gabriel García Márquez, este dictador tuvo solamente 2 hazañas memorables: matar a tiros a un grupo de estudiantes que estaban manifestándose de forma pacífica encima, y la otra hazaña, escuchen esto, es muy bizarro, es haber matado a un grupo de gente que abucheaba a la
la hija misma del dictador en una plaza de toros. Entonces él llamó a la policía secreta y dice: necesito que lo maten a estos que están abucheando a mi hija. ¡Pum! Los hizo desaparecer y nunca más se sabe qué pasó. Háganse una idea de cómo era este dictador Pinilla, como para tener ganas de andar contando la historia de este buque de la Armada que pertenecía al gobierno colombiano, como dije. Es que aparece esta historia del náufrago. En ese momento García Márquez era periodista del diario El Espectador de Colombia. Dicen que estaban en la redacción del diario y un día llega este chabón a ofrecerles su relato de lo que había vivido esos 10 días en el medio del mar. García Márquez dice: y la verdad es que no nos servía mucho porque ya se había paseado por todos los programas de radio, había contado las historias también en muchos periódicos, siempre edulcoradas, nunca diciendo nada malo que pudiera afectar a la dictadura de Pinilla. Entonces le dicen al tipo: mira, la verdad que ya la contaste por todos lados, no nos sirve la historia. De hecho, se estaba yendo el náufrago, estaba abandonando el edificio, cuando uno de los editores de este diario dice: no, esperen, vayan a buscarlo, tiene algo que me suena a que puede ser un éxito. Y así es, lo van a buscar, le dicen: no, vení, vamos a contar tu historia, te pagamos lo que sea, no sé qué, vení. Y Gabriel García Márquez es el designado para estar junto al náufrago, escuchar toda su historia, su relato oral, y después pasarlo al papel para ir sacándolo por entregas en este diario El Espectador. Dice García Márquez que en 14 días consecutivos publicaron toda la historia, que de hecho está dividida por capítulos, por cómo los iban publicando de a poquito por cada día en el periódico, y que ya en ese momento fue un rotundo éxito. Dice que la gente hacía cola, pedía el periódico El Espectador en todos los puestitos donde se vendían los diarios, todo porque querían conocer más y más acerca de esta historia del náufrago. Y ustedes cuando lo lean van a entender por qué, ¿no? Como les decía al comienzo, lees el primer capítulo, te dan ganas de leer el segundo. Y además porque está hecho un poco a modo de serie de Netflix, donde cada parte termina con cierta incógnita, con cierto deseo de saber qué viene después. Entonces tenemos que es el año 1955, se termina de publicar toda esta historia en sagas, en 2 semanas se cuenta todo, es un éxito y chau. ¿Qué pasa? García Márquez sigue su carrera como escritor, llega el año 1970, 1971 y una editorial le dice: che, ¿te acordás de aquella historia que habías publicado en el diario? Acerca del náufrago, que estaba buenísima, que fue un éxito, que le encantó a la gente. ¿Qué te parece si no reunimos todos esos fragmentos que se publicaron de forma separada y los hacemos un libro, una novela? Y él dice: la verdad que ni lo pensé, dije que sí y chau. Y así fue como apareció esa historia del náufrago en forma de libro, como la conocemos hoy. Una vez hecha esta introducción, pasemos de lleno al libro. Se nota en todo momento la pluma de García Márquez y eso es lo que más me gusta de este libro. Porque no es un llano relato oral de un sobreviviente de una catástrofe, sino que tiene frases el libro increíbles. Ahí te das cuenta como: che, el náufrago no pudo haber pensado en esta frase, o es muy raro que alguien que no esté en el palo literario formule esta oración, la idea de este párrafo, de esta manera tan impresionante. Porque en ese sentido es muy parecido a Crónica de una muerte anunciada, otro libro del escritor. Tiene algo como de gracia, de sentido del humor, es muy picaresco. Vos lo vas leyendo y decís: es muy pillo, o sea, te hace reír o tira cosas irónicas. Y acá no me voy a extender en lo que va sucediendo paso a paso en el libro. Como digo siempre, lo mejor ya está escrito, vayan a leerlo. Pero sí les voy a mencionar algunas cosas puntuales que a mí me encantaron. Por ejemplo, algo gracioso, paradójico, irónico, sucede luego de la primera noche que pasa el náufrago en la balsa en el medio del mar y va contando todos los detalles de cómo pasó la noche, de cómo está amaneciendo. Y justamente en ese primer amanecer, después de haber pasado su primera noche durmiendo en el medio del mar en una balsa, sin nada, solamente con un reloj, los zapatos, el cinto de la camisa y un anillo. Y unas postales de un negocio de Estados Unidos. Dice que había ido a un negocio y una persona le había dado 3 tarjetitas postales. No tenía nada más en la balsa el náufrago. Bueno, cuestión, está amaneciendo después de esa primera noche, está estirándose, viendo el amanecer, todo cansado porque no había dormido nada, ni un segundo. En ese preciso momento, es la primera vez, cuenta él mismo, que se siente feliz en sus 20 años de vida. Mirá qué loco, o sea, sin nada, en el medio de la nada, una persona puede encontrar la felicidad después de una catástrofe, de haberte caído de un buque en el medio del mar entre Estados Unidos y Colombia, en el Caribe, sin nada para comer,
sin nada para beber. El chabón dice que se siente feliz, pleno, por primera vez en sus 20 años. Aparte, imagínense lo que debe haber sido estar 10 días en la balsa. Bueno, lo pueden leer. Pero claro, una balsa, a diferencia de un buque, de un barco, no tiene ni popa, ni parte de atrás, ni proa, que es lo de adelante. No tiene costados, ni estribor, ni babor. Es decir, vos no te podés orientar. Una balsa es igual por todos lados. Puede girar en sí misma y a vos te parece que está avanzando. No te podés orientar, no podés saber para qué lado va. Entonces el náufrago dice, me parecía que el mar era igual por todas partes. Y después hay sucesos muy extraños, muy grotescos en el libro, que nunca sabés si son verdad o ficción. Yo elijo creer. Por ejemplo, después de 5 días sin comer ni beber, el náufrago relata todos los detalles de cómo fue de a poquito posicionando su mano para cazar una gaviota, para comer algo, porque estaba cagado de hambre. De casualidad dice que agarra la gaviota porque son más mansas en el mar que en la costa están acostumbradas a los seres humanos. Dice que ahí son medias boludas, así que la llega a cazar, le rompe el pescuezo y cuando lo va a comer dice que le da tanto asco, tanta repugnancia, que no la puede pasar. O sea, increíblemente estaba 5 días sin comer ni tomar nada y no la puede pasar a la gaviota, la tiene que tirar al mar, ahí a los tiburones. Dice que para él era como comer una rana, algo asqueroso, y por más hambre que tuviese no lo podía comer. Otra cosa interesante que aparece a lo largo del libro es que en muchas ocasiones el chabón está por morir y él mismo, según su relato, dice que al borde de la muerte le vienen fuerzas inexplicables por sobrevivir. Como que una vez que él toma la decisión de dejarse morir en la balsa porque ya está podrido del sol, de no comer, de no tomar, sobre todo de la incertidumbre porque no llega a ver tierra a la vista cercana, en ese momento toma la decisión, dice, bueno, ya está, me muero, se va toda la puta que lo parió. Y cuando se deja estar, es como que le vienen unas fuerzas de decir, no, pará, yo quiero sobrevivir. O por ejemplo, tiene episodios de pelearse con un tiburón y en ese momento se le sube la adrenalina y dice, no, pará, yo no quiero morir acá comido por un tiburón, quiero sobrevivir. Esa parte de la pelea con el tiburón es sumamente también bizarra. Imagínense un náufrago en una balsa en el medio del mar peleándose por un pescado con un tiburón y el tiburón le termina comiendo una parte del remo. Y como para que tengan una idea de cómo está escrito el libro, comienza contando la historia de los marineros cuando estaban en Mobile, en Estados Unidos. De hecho, les puedo mostrar un mapa de cómo era el viaje de ese buque donde el chabón naufraga. No sé si se va a ver algo. El mapa está en el libro, por lo menos en esta edición. Tenían que salir desde Mobile, Estados Unidos, y dirigirse a Cartagena, en Colombia. Y acá es donde tienen el accidente y después la balsa hace como un recorrido más para el costadito. Entonces el relato comienza acá en Mobile, Estados Unidos, que era donde el buque estaba, creo que por temas de reparaciones y de paso estaban haciendo instrucciones los marineros. Cuenta cómo era la joda de Mobile, que tenían novias, que compraban electrodomésticos de todo tipo para llevar a sus familiares en Colombia. Es decir, el relato comienza 6 días antes del 28 de febrero de 1955, que es cuando tiene el accidente. Después narra increíblemente cómo fue el accidente, incluso cómo vivieron los días previos en el buque. El chabón ve morir 4 amigos suyos en el medio del mar, o sea, ve cómo desaparecen. Él estaba en la balsa, ya había sobrevivido, y el resto de los amigos que estaban cerquita no logran alcanzar la balsa, no logran llegar a salvarse. Medio como el Titanic. Entonces queda solo vagando en el medio del mar sin saber a dónde estaba yendo. Y después ahí para mí arranca lo mejor de la historia, que es el día a día. Cómo fue sobreviviendo amanecer tras amanecer y noche tras noche. Hasta que al 10º día logra ver la tierra a lo lejos, a unos 2 kilómetros creo. Y ahí decide ponerse a nadar con el último de sus fuerzas, porque imagínense, no había comido ni bebido nada en 10 días. Logra llegar a la tierra y ahí también relata todo, pero una descripción tremenda de cómo fue que lo encontraron, cómo fue que lo fueron llevando a los médicos, cómo la gente del lugar se acercaba para verlo como a un extraterrestre, porque el chabón estaba todo lleno de barba, imagínense, todo flaco, diciendo que era un náufrago de un buque colombiano. En esa época, claro, no había comunicación como ahora, entonces la gente ni se había enterado que había naufragado, que se habían caído marinos que venían de Estados Unidos. Para colmo había cierto control de la dictadura, ¿no? De la información. Me acuerdo una imagen muy clarita de que lo llevan como si fueran una camilla, creo que eran 600 personas que iban en la procesión, como si fuera una procesión religiosa, con él llevándolo, que él no tenía fuerzas para caminar. Lo llevaban a un pueblo donde había un médico. Y bueno, esa imagen de 600 personas acompañando a un náufrago y se iban intercambiando para llevar la camilla, que era bastante pesada, también es increíble, gente. Pero bueno, es increíble el libro, sumamente recomendado para que lo lean. Relato de un náufrago. Y ya haremos en un futuro Crónica de una muerte anunciada, que también es un librazo. Esto fue todo por hoy. Espero que les guste el video. Si es así, dejen un me gusta, que me ayudan mucho. Compártanlo y suscríbanse para ver los nuevos videos que vamos a ir subiendo de los mejores
mejores libros que por lo menos a mí me han fascinado, me han encantado. Chao gente, gracias de nuevo. Hasta la próxima.